Lección 12 para el 21 de diciembre del 2013. El conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Lectura bíblica está en Apocalipsis 16:7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Un breve resumen, como siempre lo hacemos en las lecciones, desde la lección número 1 hasta la lección número 6, que hemos estudiado durante todo este trimestre, tienen que ver con aspectos acerca del santuario. Desde la primera lección, el santuario en el cielo, luego en la tierra, nosotros, Cristo como santuario, los diferentes sacrificios, la lección 3, lecciones prácticas en cuanto al santuario, para qué servía en el pueblo de Israel, la expiación, ofrenda de purificación, diferentes ofrendas por el pecado, el famoso día de expiación, día del juicio final. Y luego, a partir de la lección 7, Cristo como representado por prácticamente muchas de las cosas que se hacían en el santuario. La razón de ser era la representación de Cristo. Entonces viene Cristo como nuestro sacrificio, ya la realidad hecha, el símbolo hecho realidad. Cristo ahora es el verdadero sacrificio. Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. También existían sacerdotes en el santuario. Luego el día de expiación escatológico. Ya no es solamente el día de expiación del Yom Kippur de los judíos, sino lo que hoy está ocurriendo. Juicio investigador, el juicio final, Cristo intercediendo en el lugar santísimo. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana en el santuario. El fundamento del santuario será puesto otra vez en alto. La lección 11, nuestro mensaje profético, cómo la iglesia se lanza entonces de una manera profética. Por eso tenemos nuestra naturaleza es profética. Nuestra naturaleza no es de milagro, no es de otros dones, sino profética especialmente. Está consciente de que el mundo llega a su fin y está consciente de que Cristo viene pronto. De allí el nombre de adventista. Entonces, con un mensaje, el último mensaje de Apocalipsis 14, los 3 ángeles, para luego el cuarto ángel de Apocalipsis 18, solo encarna el último pueblo que va a predicar el evangelio en esta tierra, que se caracteriza por guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, mensaje profético. Y ahora, ya finalizando, y dentro de ese mensaje es lo que Cristo está haciendo en el santuario. Es la justicia de Cristo, es la misericordia de Cristo, es la manera como Dios quiere reconciliar al hombre con Él mismo. Todo eso está allí. Por eso el evangelio en embrión, como un feto que se forma en el vientre de una madre, está allí simbolizado en el santuario. La consumación, ese niño ya nacido, pues tomando el simbolismo del feto, de embrión. El santuario es el embrión del evangelio. Ya el niño formado es cuando Cristo viene a esta tierra y podemos ver directamente lo que Él hizo hasta llegar a lo máximo, este sacrificio. Ya no más toros, ya no más corderos, ya no más machos cabríos. Y todo eso pasa porque el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdote, el verdadero intercesor, el que se compadece de todo lo que nos puede pasar, el que fue tentado en todo como tú y yo, pero sin pecado, el que padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos, como dice Hebreos 2. Ese es tu sumo sacerdote, ese es mi sumo sacerdote, ese es el máximo puente entre el hombre y Dios, la expiación, la propiciación. Y de allí el mensaje final, decirle esto al mundo, porque no se maneja, no se entiende. Los que esperan a Cristo, bueno, de una u otra forma tratarán de portarse bien aquí y allá, pero no tienen claro este juicio que va a vindicar el carácter de Dios. Por eso la lección de esta semana, cuando nos habla del conflicto cósmico sobre el carácter de Dios, conflicto cósmico, y tiene que ver con el carácter de Dios. Ya leímos la cita bíblica.
tus juicios son verdaderos y son justos, dice Apocalipsis 16:7. Nosotros como adventistas, dice la introducción, entendemos las realidades por medio del concepto bíblico de la gran controversia entre Cristo y Satanás. El centro de esta controversia está en el santuario, que como hemos visto, presenta un tema recurrente que corre desde el comienzo hasta el fin de la historia de la salvación, la redención de la humanidad por medio de la muerte de Jesús. Comprendido apropiadamente, el mensaje del santuario también ayuda a ilustrar el carácter de Dios que Satanás ha atacado desde que la gran controversia comenzara en el cielo. El conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Dice la primera parte de esta lección, ¿verdad? El conflicto cósmico, la gran controversia, la guerra entre Cristo y Satanás. Y como dice la lección, la esencia de todo esto es Dios mostrar al universo y a los seres humanos y a todos los seres creados de que Él es justo, que Él es misericordioso. Y Satanás demostrarle al universo y a la raza humana de que Dios es injusto, de que Dios no tiene la razón, de que Dios lo que exige es imposible de cumplir, mientras que Dios dice si es posible de cumplir. El hombre sí puede reconciliarse con Dios. Satanás dice el hombre no puede reconciliarse con Dios. Los requisitos que exige Dios son imposibles de cumplir. Entonces, esta controversia misma, dice, si pudiéramos simplificar la lección toda, comienza en el cielo una gran revuelta, ¿verdad? Del cielo, esto se traslada a la tierra. También una gran controversia, ese cuerno pequeño. Luego, el objetivo de toda esta controversia es acusarnos a nosotros, hacer quedar mal a Dios delante del universo. Luego Dios tiene que hacer un plan, que ya lo tiene hecho, implementarlo desde la misma fundación del mundo. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ya Dios había previsto un plan que iba a ser posible responder cómo Dios puede ser justo y a la vez ser misericordioso, cómo Dios puede salvar al impío que se arrepiente sin violar su ley, sin pasar por alto sus requerimientos. Cómo Dios puede ser amor y justicia a la vez, en otras palabras. Bueno, la cruz dio la respuesta. Y el juicio, la vindicación en el juicio, todo lo que tiene que ver la obra intercesora de Cristo, la manera como Cristo está actuando para salvar a toda la humanidad, cómo lleva un registro, cómo cada acción, cómo cada pensamiento es anotado, por qué Cristo puede perdonar. Esa obra de juicio que hoy se realiza en el santuario vindica el carácter de Dios. Y como dice la parte ya final del jueves, esto lo contempla todo el universo. Y a la final, toda rodilla y toda lengua va a confesar que Dios es justo. De que sí se podía en esta tierra cumplir lo que Dios aspiraba del hombre. Porque para eso Él dio a su Hijo. Todo. El universo se volcó a través de Jesucristo para que esta raza humana que sentía los ataques de Satanás pudiera ser vencedora. Comencemos entonces. Dice, la revuelta en el santuario celestial. Uno lee Ezequiel 28, 12 al 17, Isaías 14, 12 al 15. Te describe, hay características de Lucifer, de Satanás. Y vemos allí, ¿verdad? Representaciones, como dice aquí. A primera vista, en Ezequiel 28, se refiere a un monarca terrenal. Igual que en Isaías 14, Babilonia, y Ezequiel 28, al rey de Tiro. Ezequiel 28, rey de Tiro, y Isaías 14, rey de Babilonia. Y vemos allí que se introduce, ¿verdad?, una descripción de el origen, cómo Satanás apareció en las escenas terribles, perversas que se dieron. Un momento en la historia que no nos toca medirlo,
pero hubo esa gran batalla, como dice Apocalipsis 12, en el cielo. Pero antes de que esto ocurriera, la Biblia describe en Ezequiel a un querubín. Describe, vamos a leerlo. Dice Ezequiel 28, 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endechas, lamentos sobre el rey de Tiro, y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Claro, no se podía referir al rey de Tiro, es un simbolismo. El rey de Tiro, miles de años después del huerto del Edén. Hablando aquí de Luzbel. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Entonces aquí nombra, allí dice 9, pero aquí uno cuenta 10 con el berilo y el onice. Cornerina 1, topacio 2, jaspe 3, crisólito 4, berilo y ónice 5 y 6, de zafiro 7, carbúnculo 8, esmeralda 9 y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Como dice la lección, en el santo monte, esta palabra que es clave, te puse en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios. Se describe a Satanás como un querubín protector. Ese Luzbel, sello de la perfección. Un ser celestial. Caminó en medio de las piedras, de las piedras de fuego, es decir, en el santo monte de Dios. Ezequiel 28, 14. En el Edén, allí estuvo también. Entonces vemos como una descripción, el folleto trata de dar a entender que, claro, en el monte de Dios es como el lugar donde se asienta Dios. Dice, después de describir el esplendor maravilloso del querubín, el texto pasa a la caída moral. Además, poderes terrenales arrogantes procuran pasar de la tierra al cielo. En Isaías 14, 12 al 15, el hijo de la mañana, en Isaías, Luzbel, Lucifer, va en una dirección diferente, cae del cielo a la tierra, indicando su origen sobrenatural, no terrenal. Otra frase: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, decía. Monte del testimonio, en el lejano norte. Y el Altísimo refuerzan la impresión de que este es un ser celestial. En otras palabras, allí se está describiendo, ¿verdad?, que en el mismo cielo se dio esta gran guerra contra Dios, ¿verdad? Se dudó del carácter de Dios. Este ser que pretendió, pues, montarse allí encima, por encima de Dios. Vamos a leerlo un momentico aquí. Una vez que Dios, Ezequiel 28 dice, en el santo monte de Dios, allí estuviste. Pero Isaías, capítulo 14, mire cómo dice, hablando de la misma escena. Dice, versículo 11, Isaías 14, 11, descendiste al Seol, la soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu carne. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Apocalipsis 12, ¿verdad? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mira lo que dice el 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ustedes querían el monte de Dios. Esa palabra es clave allí, ¿verdad? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En el plano terrenal, esa palabra en el monte de Dios se traduce como Armagedón, Armoed. Ar de monte y Magedón, compañía de congregación. De Moed, congregación. Ar, monte, y Moed, compañía, congregación. Monte, la congregación. Armoed, esa palabra que aparece aquí, monte del testimonio, es Armoed, que también se utiliza para Armagedón. Y el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, al norte de Jerusalén. El monte del testimonio aquí en la tierra era donde estaba el templo de Salomón. Allá en el cielo él quería tomar la dirección desde el mismo santuario allí, desplazar a Dios, montarse en el trono de Dios y gobernar. Imagínense la osadía de este señor. Y aquí en la tierra todavía se plantea algo parecido. Él va a tratar de tomar, y está tratando de tomar el control también del monte de la congregación, del templo de Dios. En las diferentes iglesias quiere tomar el control universalmente, como lo hemos venido hablando, a través del cuerno pequeño de la Roma papal. Trata de decirle al mundo que ellos son los verdaderos representantes de Dios, que ocupan el lugar de Dios, no el Espíritu Santo, sino ellos son los vicarios del Hijo de Dios, y llenan el espacio del santuario, montan su trono en los santuarios terrenales, y en profecía se apunta en lo que significa la palabra Armoed, de Armagedón, esa gran batalla, ese conflicto entre el bien y el mal. El último intento va a ser de que este poder, este cuerno, junto con todos los poderes aliados, la América protestante, Norteamérica, junto con todas las iglesias protestantes, unidas, esa triple unión de mundanos, protestantes y católicos, establecerán un trono aquí en la tierra para ese gobierno universal, y pretender desplazar a Dios, disfrazados de Dios, con apariencia de Dios. Buscarán decir que ellos son los únicos intercesores ante un mundo que está en caos, en tinieblas, en dificultades. Requiere, como decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Carita en la Verdad, un nuevo orden económico, una nueva arquitectura financiera, una autoridad mundial, decía Benedicto, Papa que aún está vivo, ¿verdad? Planteaba esa manera de ordenar el mundo, que ellos tuvieran la prerrogativa y marcaban las pautas. Aquí está el esquema de cómo transformar la ONU, cómo gobernar al mundo. Ya su antecesor, Juan Pablo II, había planteado la ley dominicana en aquella encíclica que sacó el Día del Señor. O sea, toda una preparación, toda una cosa previa. El mismo Juan Pablo II admite la teoría de la evolución, quitándole el fundamento del sábado como día de Dios para celebrar la creación. Entonces es toda una campaña para desplazar la administración de Cristo en el santuario, de Cristo como redentor, como único intercesor. Y fíjense que Luzbel aquí, el objetivo es el santuario, tomar el trono de Dios. El trono de Dios está en el lugar santísimo. El objetivo es el trono de Dios. El monte, estuviste en el monte, dice Ezequiel. Y allí no solamente que estuviste, es que dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Allí, en el mismo santuario. En términos humanos, el monte del testimonio, el Armoed, era allí donde estaba el templo del Salomón, el monte Moria, allí donde se iba a sacrificar a Isaac. Entonces, hermano, esa gran controversia se levantó allí en el cielo.
y ante esa arrogancia de querer ser como Dios, y se hace pasar como Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Tesalonicense? Segundo Tesalonicense, el hombre de pecado, el inicuo, ese es el papado, que se hace pasar como Dios y se sienta allí en el trono. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicense capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, no vendrá quien, Jesucristo, sin que antes venga la apostasía, el apartarse de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como que, como Dios, haciéndose pasar como quién, como Dios. Esto no es lo mismo que acabo de leer que quería hacer Satanás. Lo que estábamos leyendo en Isaías, esa palabra revelada allí clarita. Vamos a buscarla y vamos a leerlo de nuevo. Isaías capítulo 14, palabra de Dios. Tú que decías en tu corazón, versículo 13, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del tabernáculo me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es la descripción de Satanás. Pero cuando estamos leyendo Tesalonicense, este poder que se opone a Dios, este cuerno pequeño, estamos viendo clara la relación. Lo que no pudo hacer en el cielo fue sacado del cielo. Ahora aquí en la tierra se está haciendo. La cabeza representativa de Cristo es el Papa Francisco y todos los papas que han precedido, con una capacidad de convocatoria y de ecuménica capaz de maravillar al mundo, como está pasando hoy en día, de manera sorprendente, como ya lo dice Apocalipsis 13. Entonces, Tesalonicenses, ya Pablo hablaba de esto, ¿verdad? Cristo no vendrá hasta que no se manifieste la apostasía, el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Está hablando la revelación. Y mire lo que dice ahora el conflicto de los siglos, en la página 491, capítulo 26. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, el inicuo, representa al papado, el cual, como estaba predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. En ese periodo, que terminó en 1798, la venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Solo después y de esa fecha debía ser proclamada el mensaje de la segunda venida. El dragón de Apocalipsis 12 representa primero a Satanás, en sentido derivado, es un símbolo de Roma. Conflicto de los siglos, página 491 del capítulo 26. En la página 405, el capítulo 21 dice: el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día dijo: no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, sin que haya sido revelado el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2:3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conflicto de los siglos, página 405, capítulo 21. La página 636, también del conflicto de los siglos, capítulo 36, Apocalipsis 13:3. La herida mortal que fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta la segunda venida de Cristo.
Según Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a que el Señor matará con el resplandor de su venida. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado: todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Bueno, como decía el folleto Escuela Sabática, ¿verdad? Y tenemos que profundizar, porque esta revuelta que comenzó en el cielo, hermano, no nos podemos quedar simplemente un combate allí. ¿Y aquí qué pasó? Pues aquí sigue. Aquí sigue la misma controversia. Y ya la historia está planteada, como lo vimos, el fin de la historia para este poder, como lo vimos en Daniel 7 y en Daniel 8. Pero nos toca ver todavía tiempos de opresión y de grande persecución que viene sobre el pueblo de Dios, y angustia y tinieblas sobre esta tierra, que abonarán el camino para la opresión, para la dictadura mundial. Todo esta gran controversia donde se quiere hacer ver que Dios es injusto, que Dios no sirve, que Dios no tiene razón de ser, que Dios es injusto, inventar leyes. Si nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, así como le decía Satanás a los ángeles en el cielo, dice también la historia de la redención. Patriarcas y profetas les hacía ver que si ellos eran perfectos, que si ellos eran sabios, ¿por qué tenían que estar obedeciendo leyes? ¿Por qué tenían que estar sometidos a leyes? Esas leyes que ponía Dios era coartar su libertad, era cercenar su independencia. Bueno, desdibujando el carácter de Dios en el mismo cielo. Se le fueron los humos a la cabeza, como dice uno. Su esplendor, su belleza, su perfección lo hizo sentirse que podía ser independiente de Dios. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y luego, aquí en la tierra, una vez que fue echado, también, como dice, es interesante, como dice, voy a leerlo, porque todo esto es bíblico. Apocalipsis 12, unas expresiones allí tremendas, ¿verdad? Esta gran controversia que ocurrió en el cielo, y que luego rebotó, se vino para acá, para la tierra. Mire cómo dice la palabra, vamos a leerlo bíblicamente, como dice el libro de Apocalipsis. Podamos entender con más certeza, con más seguridad, esa gran batalla que hubo en el cielo. Versículo 7, después Apocalipsis, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Versículo 8, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, del versículo 9 se salta al versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Y comienza una descripción allí. Hay un paréntesis, dice el comentario bíblico, del versículo 10 al 12. Satanás es lanzado fuera del cielo, cae en la tierra, dice el versículo 13, la narración. Pero ¿qué dice en el 10? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Qué pasó para que haya esta exclamación? Y oí una gran voz en el cielo que decía, ¿qué pasó? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La cruz, cuando Cristo muere en la cruz, Satanás es lanzado definitivamente del cielo, ya no tiene
poder para engañar, para tratar de no engañar, sino de crearle dificultades a los ángeles. Ya definitivamente no tiene la oportunidad de pensar, pues, de encontrar alguna forma de molestar, de trastocar la creencia de los ángeles. Y ellos la han vencido en la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando ocurre la muerte de Cristo en la cruz, hermano mío, vamos a leerlo directamente como dice el comentario bíblico. Dice: la destitución del cielo definitiva que ocurrió junto a la cruz, como dice Juan 12, 31, 32, comentario bíblico, Apocalipsis 12, 9. Y dice, el deseo de toda la gente, página 709, 455 y 633, pero especialmente a la 709, dice: Cristo inclinó su cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz del cielo, Apocalipsis 12:10. Satanás vio que su disfraz había sido arrancado. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, ya no podía acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante Dios a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas negras. Estaba roto, dice la lecita, el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Deseo de toda la gente, página 709, 455, 633. Cuando muere Cristo, ¿verdad? Esto fue terrible lo que pasó. Satanás tiene otra caída, sacado del cielo. Ahora Satanás aquí en la tierra sufre la herida mortal. Ya no tiene poder para persuadir, para tratar de lanzar improperio y causar molestia a los ángeles. Usted dirá, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque en Historia de la Redención, página 27, dice: Satanás, echado del cielo, como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en las entradas mismas del cielo para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Entonces ya cuando muere en la cruz, ya no tiene este poder de estar montado allí a las puertas del cielo para molestar a los ángeles que entraban y salían. Fue terrible. Satanás, dice el día lunes, ¿verdad?, para desdibujar más la imagen de Dios. Bueno, cuando Adán y Eva siguió con el mismo plan. Dios es injusto, con que Dios os ha dicho que de todo árbol no pueden comer. En el original, esa expresión, voy a leerla aquí, dice: así realmente dijo Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Comentario bíblico de este versículo. Así realmente ha dicho Dios, de todo árbol del huerto no comáis. Realmente así ha dicho Dios. Mire la pregunta de Satanás. Así realmente dijo Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense que allí había una verdad, dice Elena White.
De todos los árboles podían comer, pero de todo árbol del huerto no podían comer. Esto hizo posible que comenzara el hablar de Eva con Satanás. No, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, nos dijo de la ciencia del bien y del mal. No podemos comer ni tocarlo, porque el día que comiéramos de él, vamos a morir. Ahí se aprovechó Satanás. No, ustedes no van a morir. Déjame explicarte bien, como parafraseando lo que pasa, pues. Tratando de desvirtuar la orden de que iban a morir, como dijo Dios. Ciertamente moriréis, morirán, dijo Dios. Ella lo dijo más suave. Bueno, dijo que si comiéramos de ese árbol íbamos a morir. No van a morir. Entienda bien lo que quiso decir Dios. Lo que pasa es que el día que ustedes coman de este árbol de la ciencia del bien y el mal, van a ser como Dios. No van a dejar de ser inmortales, quitando la palabra no morir. Ustedes pueden ser inmortales. Dios no interpretaron mal a Dios. Dios no quiso decir eso. La interpretación exacta es que el día que ustedes coman de ese árbol del bien y del mal, van a ser como Dios, van a ser semejantes a Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás introduciendo dudas en la afirmación que Dios había dicho. Como que si Dios los estaba inhibiendo a ellos, ¿verdad?, de algo que los iba a beneficiar. Y que ellos habían interpretado mal esto entonces, pues. Esto está en la primera tentación, usted la puede leer en El deseo de toda la gente, esto que estoy explicando aquí. Se trató de minimizar la orden que Dios había dado y de desdibujar ese carácter de Dios. Dios le está prohibiendo algo que es bueno, tan bueno que ser como Dios no puede ser malo. Entonces, si ustedes comen de eso, fíjense, diríamos, aquí uno, dentro de las elucubraciones que Satanás le pensaría, y uno llegue por allí, busca tratar de entender. Si Dios ha comido, si Dios sabe el bien y el mal y no se ha muerto, entonces se van a morir. Mire como yo estoy comiendo de esto y no me he muerto, le decía Satanás. Mintiendo, desdibujando el carácter de Dios. Y lo mismo hizo con Job. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra. O sea, se ve que viajaba por el universo, miraba, observaba. ¿Y qué pasó con Job? Le hizo ver. Cuando Dios dice, mira un varón justo en la tierra, ¿cuál fue la respuesta de Satanás? ¿Quién no va a ser justo? Tú lo colmas de bendiciones. Dando a entender que uno le sirve a Dios es por un interés. Si Dios me bendice, yo soy fiel. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Aquí pasa muchas veces que las personas están en desempleo o en crisis, entonces allí es donde buscan a Dios. Y cuando tienen entonces el bienestar que Dios les permite tener, entonces se olvidan de Dios. Satanás le hace ver a Dios que la gente le sirve a él es por interés, mientras se le esté bendiciendo. Dios le dice a Satanás, bueno, quítale los bienes, pues. Y usted conoce la historia. Todo esto es como para desdibujar, para desfigurar el carácter de Dios. Dios es injusto. Es una pelea, es el conflicto entre el bien y el mal, la gran controversia. Cuando Josué, lo mismo, Satanás allí acusando a Josué y Dios allí al frente. Dios allí al frente para reprender a Satanás. Vamos a leer un poquito de esto. Zacarías 3:1 me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, que es Cristo, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Allí estaba Satanás para acusar, el acusador, echando dedo para hacer ver fuertemente que Dios es injusto, de que esos pecados hacen posible que Josué y todos los que pecan
deben morir. Dice el comentario aquí de la lección: el carácter de Dios está en balanza. ¿Es equitativo cuando Dios salva a los pecadores? ¿Es justo Dios cuando declara que los impíos son justos? Si Él es justo, entonces debes castigarlo. Si quiere misericordia, debe perdonarlo. ¿Cómo puede Dios ser ambas cosas? ¿Cómo puede Dios ser justo y ser perdonador a la vez? ¿Cómo puede Dios salvar a un impío? El impío merece la muerte. Josué, como sumo sacerdote allí, ¿verdad?, que lleva los pecados del pueblo, intercede para que Dios los perdone a través del sacrificio expiatorio. Tiene sus vestiduras manchadas y Satanás acusa allí y Dios lo reprende. ¿Cómo puede Josué ser justo y Dios ordenar que quiten sus vestiduras y pongan vestiduras de gala? ¿Cómo puede Dios ser justo? Tú y yo, que venimos del pecado, ser declarados justos cuando hemos cometido pecado. ¿Qué hace posible que Dios siga siendo justo aun cuando tú y yo somos declarados justificados? ¿Cómo puede Dios ser perdonador cuando sabe que tiene que castigar al hombre porque pecó? Son preguntas que Satanás trata de mover en esta gran controversia para decir que Dios es injusto. De que desde el cielo, aquí en la tierra, Dios no tiene vida. Dios no está como en 3 y 2, pues. El hombre malo debe morir. Todos los que hemos pecado igual que él dice, deben morir. Nada lo puede salvar. Dios no puede ir contra su propia ley. Él dijo que el que pecara debe morir. Y sin embargo, Dios diseñó un plan para que sí, debe morir. Y prepara una estrategia que va incluida en el plan de salvación de que sí, el hombre debe morir, pero ese hombre puede ser perdonado. ¿Cómo puede morir y ser perdonado? De ahí viene la cruz, el llamarte, la vindicación en la cruz. Muestra el amor y la justicia. Da respuesta, es la respuesta que Dios da de que Él es justo y Él es misericordioso. El carácter de amor y de justicia de Dios se ha revelado en su manifestación más completa en la muerte de Cristo. Al pagar en sí mismo la penalidad por violar la ley, Dios mostró su justicia. La demanda de la ley debe ser satisfecha y lo fue en la cruz, pero en la persona de Jesús. Al mismo tiempo, por su acto de justicia, Dios también pudo revelar su gracia y amor, porque la muerte de Jesús fue sustitutiva. Otra vez, las imágenes del santuario proporcionan el marco para la muerte de Cristo. En semanas previas vimos que su muerte es un sacrificio perfecto, sustitutivo, y que Cristo es la propiciación. En pocas palabras, ambos testamentos revelan que la misión de Cristo fue tipificada por el servicio del santuario terrenal. Claro, la manera de mostrar cómo Dios puede ser justo y puede ser amor a la vez, cómo Dios puede ser justo y perdonador, la cruz del Calvario. Dios mismo, el que puso la ley, el que peca debe morir. Bueno, Él mismo tuvo que morir. No como Dios, sino como ser humano, porque el que pecó no fue Dios, fue el ser humano. El que se separó de Dios fue el ser humano, no fue Dios de Dios mismo. De Dios mismo, el juez mismo, el creador mismo, que dijo el que peca debe morir. Dios el Padre hizo a Dios Jesucristo, lo hizo hombre y lo hizo pecado por ti y por mí.
Entonces Jesucristo en la cruz cargó todo el pecado de la raza humana, que condenaba a muerte a todos los seres humanos. Cristo ocupó el lugar del ser humano, por eso se dice sustitutivo, sustituyó al ser humano, para que no murieras tú ni muriera yo. Y de esa manera se le tapaba la boca a Satanás. La justicia de Dios se cumple. El mismo que hizo la justicia, el mismo que diseñó el plan para que el que peca debe morir, él mismo asume la muerte. Bueno, yo que esa ley caiga sobre mí. El autor de la ley, el que peca debe morir eternamente. Bueno, Dios mismo, hecho hombre, como hombre muere, como hijo de hombre muere. Su naturaleza humana muere, no como un santo ni como un mártir, muere como un pecador, como el pecador de los pecadores. Eso hace Cristo. La ira de Dios que debe caer para hacer justicia sobre el pecador, Dios expuso a su Hijo a recibir su propia ira por ti y por mí. Por lo tanto, Dios es justo. Él mismo, la misma ley se lo llevó por delante a él, en la carne de su Hijo amado Cristo Jesús. Y cuando Cristo hace eso, se cumplió la justicia, Satanás, universo entero. El hombre debe morir, pero yo mismo, que inventé esa ley, que la muerte caiga sobre mí, derivando en el Hijo amado que también es Dios, Jesucristo, hecho hombre. Y Jesús muere, hecho pecado, como si fuera un pecador real, experimenta la separación del Padre. Qué tremendo, hermano. La ira de Dios, la ira de Dios cae sobre él para que no caiga sobre ti. Ocurre la expiación. La única manera de conciliar otra vez al hombre con Dios, restablecer la armonía del hombre con Dios, era a través del Calvario, de la muerte de Cristo en la cruz. Porque queda eliminado ¿qué? Lo que separaba al hombre de Dios, el pecado. Eso es justicia. Dios es justo. Y es amor, porque hace posible que la raza humana pecadora, que confiesa pecado, que se bautiza, porque los que no están bautizados no experimentan ese perdón. El bautizo lleva implícito el perdón de los pecados. Te puede pedir perdón, no está bautizado y usted le pide perdón a Dios, pero el borrón y cuenta nueva, el nacimiento de una nueva criatura, donde todos esos pecados quedan borrados y perdonados, en el momento del bautizo. Y comienza una nueva experiencia. Bueno, Cristo Jesús hizo posible que usted y yo, siendo la basura de ser humano, siendo pecadores y que merecíamos la muerte, Cristo la asumió, Dios mismo la asumió. Yo asumo la muerte del ser humano. Yo inventé esa ley y yo mismo. ¿Verdad? La condición es que todo aquel que sea capaz de quitarse ese veneno, esa condenación de muerte que tiene encima, ese aguijón de la muerte que es el pecado, lo coloca en la cruz porque acepta mi convencimiento a través del Espíritu Santo, el arrepentimiento, esa persona es libertada del pecado. La justicia de Dios cae sobre Cristo para que tú seas justo, porque ya no eres considerado pecador, has sido limpiado. Y viene, se ve el amor, pues, por esa raza humana. La misma muerte que es justicia es amor, porque Cristo me sustituyó a mí y a ti. Y entonces podemos levantar nuestra cabeza. Hemos sido perdonados, limpiados por lo que ocurrió en la cruz. Y esa sangre aplicada ya en este momento en el lugar santísimo, allá en el santuario. Por eso que esta expiación, ese embrión del evangelio que es el santuario, que hoy es una realidad en el lugar santísimo, está operando para limpieza, para borrar todo aquello que Satanás tenga para declarar que tú eres malo, que tú eres un injusto delante de Dios, para tratar de vindicar el carácter de Dios. En este momento, tu vida y mi vida vindican o no vindican el carácter de Dios. En este momento en el santuario, la gran controversia está terminando. Dios está limpiando, Dios está eliminando todo aquello
que su pueblo a nivel mundial lo separa, o la escoria que todavía hay en tu vida y en mi vida, para que se vindique el carácter de Dios y Cristo pueda ver el fruto de su muerte, ¿verdad? Su sangre, lo que Él pagó por ti, por mí, se le vio el fruto, se le vio que no fue en vano lo que Él hizo. Aquí están los hombres redimidos, transformados, vencedores, como dice el Apocalipsis. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono, al lado de todos esos patriarcas, todos esos seres fieles. El que venciere este mundo, confía, yo he vencido el mundo, dice el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la victoria que vence el mundo? Nuestra fe, nuestra confianza en que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, en que el Dios del universo, si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, en esta gran controversia que se está desarrollando aquí en esta tierra y que repercute en el santuario, el Señor está buscando cada día los hombres y mujeres que demostrarán a los habitantes de la tierra, del universo, que Él es justo. Y que mostraremos sin hablarlo, de que Dios es justo. Sus demandas son justas, sus requerimientos son justos. Vindicación en el juicio. Dice, el juicio no es solo para nosotros, sino también para vindicar a Dios ante el universo. Dice, ¿cómo se presenta el carácter de Dios en los siguientes textos acerca del juicio? Salmo 96, 10, 13, 2 Timoteo 4, 8, Apocalipsis 16, 5, 7, 19, 2. Sus juicios revelarán el carácter de Dios. Dice, la investigación con los libros abiertos confirma que los ángeles en el juicio anterior al advenimiento y los justos en el juicio durante el milenio pueden estar seguros de que Dios es justo y que ha sido misericordioso en cada caso. Leamos algunos textos de la palabra de Dios. El Salmo 96, 10. Salmo 96, 10. Miren lo que dice. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Palabra de nuestro Dios. El versículo 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Vindicación. Y aquí finalmente en Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y delante de la tierra. Primera parte. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La final, como dice la revelación aquí, ¿verdad? En el folleto, toda rodilla se doblará, reconocerá la autoridad de Dios. Malos y buenos, hasta los malos, pues,
Señor, tú eres justo. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, es el dueño, es el jefe. Como lo dice aquí, toda rodilla se doblará. El doblar rodillas es reconocer la autoridad de una persona. Aquí se refiere a rendir homenaje a Cristo, reconociendo su soberanía. El homenaje es universal, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Abarca todo ser viviente, los seres sobrenaturales en el cielo, los que viven sobre la tierra y los muertos resucitados. Los que le rinden homenaje no son solo los salvos, incluso los perdidos reconocerán su señorío. La segunda acción es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Al final, todos reconocerán la justicia de Dios al exaltar a Cristo como Señor. Toda la creación reconocerá el carácter de Dios como justo y fiel, lo que fue el centro de la gran controversia. Aún Satanás, el archienemigo de Cristo, reconocerá la justicia de Dios y se inclinará ante la supremacía de Cristo. Conflicto de los siglos, páginas 729 y 731. Mire cómo dice Isaías 53, 11, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Cordero que fue maltratado, como oveja fue llevada al matadero. La descripción de Cristo y de su sacrificio, todo lo que iba a pasar. Pero mire lo que dice al final, lo que dice en este versículo, en este contexto. Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de hecho, pero verá el fruto de su aflicción. Jesucristo verá el fruto de su aflicción. Y como dice aquí, finalmente, hermano, esto es un espectáculo mundial y universal. Bien dice, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al ver los hombres tus buenas obras, mis buenas obras, la glorificación no es para ti ni para mí, se va a glorificar a Dios. Se vindica el carácter de Dios. Aquí en la tierra nosotros, por nuestro accionar, nuestra manera de actuar, hace posible que se glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la revelación. Por supuesto, el elemento clave para vindicar el carácter de Dios ante el universo es la cruz. Satanás vio que su disfraz le fue quitado allí en la cruz. Al mismo tiempo, los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento son llamados espectáculos al mundo y a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4:9. Es decir, lo que hacemos no solo lo ven otras personas, sino también ¿quién? Los ángeles. Las inteligencias celestiales. ¿Qué clase de testimonio presentamos? Por medio de nuestra vida, las personas pueden glorificar a Dios. Y por medio de nuestra vida, las personas le dan la razón a Satanás. Ser cristiano es imposible. Ser adventista el séptimo día fiel en esta hora final es imposible. Pero Jesucristo verá el fruto de su aflicción. Verá que no fue en vano lo que está haciendo en el santuario, porque tú y yo, con el poder del Espíritu Santo, nuestra voluntad unida a la voluntad de Dios, seremos omnipotentes, como dice Palabra de Vida Gran Maestro en los capítulos de los dones.
En nosotros no hay fuerza para rechazar las acusaciones de Satanás, pero en Cristo sí la hay. Por eso, hermano y hermana, vindiquemos el carácter de Dios en este conflicto final, en esta guerra final entre Cristo y Satanás, donde tú y yo somos protagonistas, que estemos del lado del Señor. Dios bendiga a su iglesia.